Muy bien. Es un gusto para mí estar acá. Estamos allá en las corridas. Acabo de caer que llegar a la iglesia a 9:30. Estamos ahí con la escuela dominicana 9:30. Hacen ahí Miguelito, como siempre, me va a llevar a las corridas. Pero agradecido a Dios por el privilegio de poder estar esta mañana acá. Es un placer para mí, un gran honor y muestra de la gracia de Dios y poder cada vez pararme detrás de este púlpito en esta noche. Y bueno, ahora estamos en la iglesia estudiando el libro de Malaquías, ¿sí? Un libro que nos desafía mucho a nosotros como iglesia a poder no ser como el pueblo de Israel para la iglesia, y aun cuando ya han pasado muchos años, seguimos viviendo lo mismo que el pueblo vivió. El libro de Malaquías, si nos vamos a ir, el último libro del Antiguo Testamento, vamos a estudiarlo esta mañana, vamos a disfrutarlo. Es un libro que a mí compartía con alguien la semana anterior y le decía que me ha encantado estudiarlo, me ha encantado poder aprender de este libro. Y bueno, vamos a ir al libro de Malaquías. Oren por nosotros, hermanos, estamos orando por una lucecita, la del hermano que está llorando de su hermana. Así, oren por nosotros. Y bueno, cuando vemos el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Tertuliano lo llama la orilla del fin del cristianismo y el inicio del nuevo cristianismo, lo llama él. Cuando vemos el libro de Malaquías, está escrito aproximadamente por el año 440 al 424 a.C. Este va a ser el último profeta que se levanta de parte del pueblo de Israel antes de la venida de Cristo, antes de Juan el Bautista. Cuando acaba el profeta Malaquías, empiezan los conocidos 400 años de silencio, donde el pueblo de Dios no recibe más profetas de parte de Dios, ¿sí? Simplemente se va dando el cumplimiento de varias profecías, pero no hay más profetas que vengan de parte de Dios y hablen al pueblo. Ahora, cuando vemos cómo termina el libro de Malaquías, nos damos cuenta que no era necesario un profeta más. El pueblo de Israel se había endurecido de tal manera que así hubieran venido muchos más profetas, no hubieran quebrantado su corazón. Vemos que Dios, para poder recuperar el corazón del pueblo, todo el tiempo está levantando enemigos hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se arrepiente de su pecado, vuelve a Dios, y al estar bien con Dios y encontrar la paz, vuelven a caer en pecado, y Dios todo el tiempo está mandando enemigos. Es así como el pueblo de Israel empieza a caer de cautiverio en cautiverio, llega el cautiverio babilónico, y ahora el pueblo de Israel está saliendo de ese cautiverio. Uno de los cautiverios más difíciles para el pueblo de Israel, donde el propósito de Dios para el pueblo era que el pueblo se arrepienta y vuelva a Dios. Sin embargo, no sucedió eso. El pueblo de Israel, en lugar de arrepentirse genuinamente, decide endurecerse contra Dios. Yo hablaba con mi iglesia y tenemos una hermana que venía mucho tiempo esperando tener un bebé. La hermana este año se queda embarazada, ellos venían de muchos problemas, tuvieron que cerrar el negocio, se quedaron con mucha deuda, con mucha mercadería, pudieron vender eso, se queda embarazada y perdió el bebé, ¿sí? Tuvo su útero, no pudo retener su bebito, así que tuvieron que ser muy degradados. Le hace, a las 2 semanas empieza a arder en fiebre, empieza a doler mucho, resulta que no le habían hecho bien y le agarró una infección muy fuerte. Luego la semana anterior, antes de venir a las conferencias, le agarró igual dolores nuevamente y sigue mal con eso. Y entonces ellos se preguntaban todo el tiempo, ¿hasta cuándo Dios? Decían, ¿sí? Y yo les decía, qué importante es entender qué es lo que quiere Dios en este tiempo. Luego está nuestro hermano Héctor, que juntamente con el hermano José, el esposito que me traje viejito, son los varones que están a mi lado todo el tiempo. Ellos me apoyan en todas las actividades y el hermano Héctor desde que empezó el año no tiene trabajo, ¿sí? Y entonces él vive ahora por la fe, literal. Y yo muy contenta, la verdad, porque tuvimos meses que renegó mucho de no tener provisión, meses que renegó mucho de no tener trabajo, pero Dios fue bueno porque en las conferencias se dijo lo siguiente: todo este tiempo que viví sin trabajo, entendí que es Dios quien me da de comer. ¿Sí? Y como es Dios quien me da de comer, voy a servirle a Dios y que Dios se siga encargando de mí. Entonces, este es el hermano que, si Dios permite, a partir de julio empieza a trabajar conmigo a medio tiempo, 4 días a la semana.
Y Dios es bueno, porque si eso no pasaba en este tiempo, Él no hubiera entendido lo que es vivir de Dios. Vivir cuidado por Dios, mantenido por Dios. Y entonces cuando vemos las situaciones difíciles en las cuales Dios nos va poniendo, uno tiene que entender que Dios tiene un propósito. Pero es difícil en ese momento, porque cuando vienen las situaciones difíciles, lo más difícil es entender que viene de parte de Dios. Es entender que Dios permitió que esa situación pase, y no solamente que Dios permitió, sino que Dios ordenó que eso suceda. Y entonces es cuando empieza el cristianismo en crisis. Lo primero que se debilita es la fe, donde el creyente deja de mirar a Dios, deja de mirar a la mano de Dios, y su corazón se empieza a endurecer contra Dios. Porque ¿dónde está el Dios que decidió cuidarme? ¿Dónde está el Dios que prometió cuidarme? Y es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Este cautiverio babilónico, sufren muchísimo en ese cautiverio, y entonces son librados del cautiverio, regresan y ven que ya tienen libertad, pero no tienen nada de lo que tenían antes de ser cautivos. Y entonces empiezan a endurecerse contra Dios. Y es lo que sucedió muchas veces con el pueblo de Israel. No sé si recuerdan, cuando están siendo librados de Egipto, pasan las plagas, ellos ven la mano de Dios, están contentos de que Dios les esté librando, salen del pueblo de Egipto y ven el Mar Rojo y se olvidan de lo que Dios había hecho unos minutos atrás, ¿sí? De cómo Dios con mano poderosa les había librado al faraón. Ahora miren el Mar Rojo, no, Señor, nos hubiera sido mejor estar allá. Y luego cruzan el Mar Rojo, empiezan a caminar por el desierto y no, Señor, allá teníamos mejor comida. ¿Quieres comida? Ten comida. ¿Sí? Agradecían en ese momento, Señor, pero todos los días comiendo comida. ¿Quieres carne? Toma carne. ¿Quieres agua? Toma agua. Y todo el tiempo Dios les complacía y después renegaban contra Dios. Porque como humanos creemos que la muestra del amor de Dios es nuestro bien. Que para Dios decirte yo te amo, tiene que darte lo que quieres, tenerte con salud, que no te pase nada, libre de problemas. Pero eso no es el real amor de Dios. Porque es como empieza el libro de Malaquías, un pueblo dolido de corazón, reclamando a Dios, y bueno, ¿dónde está tu amor? El libro de Malaquías está dividido en 6 porciones. La primera porción habla del reclamo del pueblo de Israel acerca del amor de Dios. La segunda porción va a hablar acerca de la infidelidad de los sacerdotes. La tercera porción nos va a hablar de cómo el pueblo de Israel se mezcló con la mujer extranjera. La cuarta porción nos va a hablar acerca de la reprensión de los diezmos. La cuarta porción nos va a hablar acerca de la venida del Mesías. La quinta porción de la reprensión acerca de los diezmos. Y la sexta y última porción nos va a hacer un contraste entre el hombre espiritual y el hombre malvado. Nos va a marcar el libro de Malaquías. Este libro en lo particular es un libro muy hermoso si lo sabemos tomar de buena manera, y es el corazón de Dios en cada creyente. Porque cuando vamos avanzando en la vida cristiana nos convertimos en religiosos, como el pueblo de Israel lo hizo. Empieza reclamando acerca del amor de Dios, luego Dios regresa y dice, bueno, esto no es culpa solamente del pueblo, sino que es culpa de los líderes espirituales, los sacerdotes. Eran ellos quienes tenían que instruir en la ley, eran ellos quienes tenían que guiar al pueblo en las cosas de Dios. Pero ellos no cometieron eso de buena manera. Ellos empezaron, y ahí marca el libro de Malaquías, dice, ustedes deshonraron mi nombre. Y el mismo sacerdote dice, ¿pero en qué deshonramos tu nombre? Dice, ustedes me tuvieron en poco, pero ¿en qué te hemos menospreciado? Dios le dice ahí en el capítulo 3, volveos a mí. Y le dice, ¿pero en qué vamos a volvernos a vos? Ustedes me han robado, pero ¿en qué te hemos robado? Vemos que es un pueblo que está muy orgulloso contra Dios. Y es culpa de los sacerdotes. Porque los guías espirituales del pueblo de Israel eran los sacerdotes. Y si los sacerdotes estaban mal, el pueblo de Israel seguramente iba a estar mal, tal cual como pasa en nuestros hogares. Padres que no temen a Dios, hijos que no temen a Dios. Porque los guías espirituales del hogar son los padres. No podemos echar la culpa a la iglesia, no podemos echar la culpa al pastor. Porque acá en este lugar es un lugar de reunión, y no, pero es que el pastor no es de ejemplo. Pero en casa es quien debe marcar el ejemplo.
Malaquías capítulo 2, desde el versículo 1 al 9. Dice: ahora pues, los sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la cementera y os echaré el rostro al estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os enviaré este mandamiento para que fuese mi pacto con David, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis excepción de personas. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Tú conoces tu iglesia y tu amigo, Señor. Padre, gracias por tu Señor. Tú conoces su necesidad. Habla el corazón de cada uno de nosotros, te lo pido, Padre. Haz tu obra, Señor. Cumple tu propósito, Padre. Yo creo en el poder de tu palabra. Yo creo que la luz de su tiempo, Señor. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos está enseñando y guiando a toda la verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oye, esta mañana oraba al Señor y le decía: yo conozco el corazón de mi iglesia, no el corazón, yo conozco la necesidad de mi iglesia en ese valle. Yo sé en lo que con mi iglesia estamos fallando, yo sé lo que con mi iglesia necesitamos, pero no les conozco a ustedes. Y solo Dios sabe cuál es la necesidad de esta iglesia. Y no es mi función venir a reprender, más y enseñar, pero orar que sea la palabra del Señor hablando a cada uno de nuestros corazones. Así que solamente les pido que podamos poner atención, ¿sí? Y que estemos dispuestos a que Dios nos hable esta mañana, ¿sí? Que sea la palabra de Dios la que produzca fruto en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver 3 pasos para el arrepentimiento, ¿sí? Dios le declara al pueblo de Israel todo lo que está haciendo mal y le dice, bueno, a los sacerdotes, y recordemos, en ese tiempo los sacerdotes eran los guías espirituales del pueblo de Israel, los líderes espirituales, eran los que debían enseñar al pueblo la ley, los que debían enseñar al pueblo cómo guardar la ley y cómo se debían cumplir los sacrificios. Es así la función ahora de cada padre en su hogar y de cada creyente en la iglesia, un sacerdocio santo. ¿Sí? Gran ejemplo tenemos a Cristo como el sumo sacerdote. Sin embargo, Dios nos manda a cada uno de nosotros a poder ser aquellos líderes espirituales, a los padres en el hogar y a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y como líderes, Dios nos manda a que entendamos que no es como yo quiero obedecer la palabra de Dios, sino es como Dios pide que obedezca la palabra de Dios. ¿Sí? Vemos los sacerdotes nunca dejaron de ofrecer sacrificios, mas ya no ofrecían los sacrificios que Dios pedía que se ofrezcan. ¿Sí? Dios pedía que se ofrezca el mejor sacrificio, que desde que nace se tome el corderito sin mancha, sin daño, y se guarde para el día del sacrificio a Jehová. Pero ya no sucedía así. El pueblo siguió entregando corderos, entregó corderos ciegos, cojos, ¿sí? Corderos enfermos. Y eso iban y entregaban a Jehová para el sacrificio. El sacerdote, el líder espiritual, podía haber marcado que ese sacrificio no era aceptable para Dios, porque Dios no lo había mandado así. Dios no lo había mandado así. Si Dios hubiera dicho, traigan cualquier cordero, pues entonces ese cordero era aceptable. Pero Dios pedía que se traiga lo mejor. Y entonces el líder espiritual, el sacerdote, podía haber marcado que la forma en que ellos están obedeciendo
Pero somos humanos, ¿sí? Y somos emocionales y nos gusta vivir por emociones. Pero Dios nos llama a vivir bajo convicción, ¿sí? ¿Qué es una convicción? Sino la palabra de Dios echando raíz en nuestro corazón. Que no importa lo que va sucediendo, no importa lo que estoy viviendo, no importa la situación que estoy pasando, el mandamiento que Dios dio va a ser mandamiento, pase lo que pase. ¿Sí? Pero no sucede así. No sucede así. Entonces vamos a ver 3 pasos para el arrepentimiento. Y el primer paso es una advertencia para escuchar. ¿Sí? Una advertencia para escuchar. Dios le dice al pueblo de Israel: te voy a dar una advertencia. ¿Sí? Ahora pues, oh sacerdotes, les dice, ¿sí? Para vosotros es este mandamiento. Esa palabra mandamiento es más bien traducida como advertencia. Se usa como para hablar de una obligación y de algo que Dios les está pidiendo que hagan, ¿sí? Como está condicionado, viene a ser una advertencia, dice, si no empiezan, ¿sí? Y les empieza a advertir al pueblo de Israel y les dice: si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Entonces le habla Dios al pueblo de Israel y dice: no se trata solamente de abrir tus oídos y oír, sino de que lo que has oído lo guardes en tu corazón y hagas echar raíz en tu corazón. Porque ¿cuántos domingos no venimos y el miércoles no nos acordamos de nada? ¿Sí? El miércoles puede ser mucho, porque hay muchos que el lunes ya no nos acordamos. ¿Sí? En mi caso tengo muy mala memoria. Pésimo. ¿Sí? Me olvido las cosas todo el tiempo, las pierdo muy seguido. Y uno dice: bueno, ¿y qué haces entonces para recordar lo aprendido? Porque yo veo mi iglesia, que es más difícil porque son muchos, pero en mi iglesia, como no somos tantos todavía, es fácil mirar la cara de todos, ¿sí? Y cuando estás al frente ves la cara que te ponen. Unos cara de ya cállese, otros cara de hambre, otros empiezan a cabecear y otros literalmente a dormir, ¿sí? Entonces hay varias bancas que se han roto en mi iglesia, son de plástico, porque se empiezan a deslizar en el asiento y hay uno más doblando la cabeza, ¿sí? Y uno se pregunta: ¿para qué vienen? ¿Para qué vienen? Si ya de por sí se nos hace difícil recordar lo que Dios va marcando, ¿cuánto más si llegamos a dormir? Porque para dormir, ¿dónde nos debemos quedar? En casa. Bueno, y el pueblo de Israel pasaba algo semejante, ¿sí? Los sacerdotes conocían completamente la ley de Dios. Desde pequeñitos a los levitas habían sido instruidos para ser los sacerdotes de Dios, para enseñar la ley de Dios, para vivir y ser ejemplo de la ley de Dios. Dios mandaba que si alguien tenía algún conflicto que no podía resolver, ¿dónde tenían que ir? Donde el sacerdote dice: ve y pregúntale al sacerdote, y él con sabiduría de Dios te dará la respuesta. Entonces el sacerdote era alguien que conocía la ley de Dios, vivía la ley de Dios, pero ya no así en este tiempo. Dice:
sacerdotes de Israel. Olvidaron que el compromiso era con Dios, no con el pueblo. Y entonces querían agradar al pueblo. Bueno, si esos son los corderos que tienen para sacrificar, traigan esos corderos. No importaba si agradaban o no a Dios, querían agradar al pueblo. Y acá Dios les advierte, dice, si no, sí, viene la advertencia, dice, si no escuchas mi ley y no decides ponerla en tu corazón, va a venir sobre ti maldición. ¿Sí? Va a venir sobre ti maldición. Y es interesante como el profeta Malaquías explica lo que es maldición. ¿Sí? Y no es que va a venir un tormento sobre ti, sino que todas las bendiciones que Dios te quería dar se van a volver contra ti. ¿Sí? Y empieza a explicar al Señor cuáles van a ser las maldiciones que Él va a entregar al pueblo. Pero le da un chance y le dice, bueno, mira, lo que te estoy advirtiendo es una advertencia. ¿Para qué sirven las advertencias? ¿Para qué? ¿Qué pasa? Nosotros a Matías, el chiquitito, ¿sí? Si no comes, te doy tastas, ¿sí? Eso es una advertencia. ¿Qué tiene que hacer? Comer. Y si no come, tastas, ¿sí? Entonces, eso es una advertencia. La advertencia de Dios es la oportunidad para ver su misericordia, ¿sí? Y usted dice, mira, no te quiero dar lo que te mereces, pero si no te arrepientes, yo te lo voy a dar, ¿sí? No te quiero dar lo que te mereces, pero si no te arrepientes, yo te quiero dar. Porque Dios es grande en misericordia, pero es tardo para la ira, ¿sí? Es lento para la ira, pero de que llega, llega, ¿sí? Y a veces abusamos de la misericordia de Dios. Y recordemos, es grande misericordia, pero es lento para la ira. Entonces la ira va a llegar tarde o temprano. Dios no es un Dios que juega. Por eso el capítulo 1 termina diciendo, maldito el hombre, maldito el que engaña a Jehová. Ese engañar es el que hace trampa, ¿sí? Ninguno de nosotros podemos hacerle trampa a Dios, pero muchas veces intentamos. Yo ayer a la noche hablando con mi hermano de la iglesia le decía, no es que no podemos, es que no queremos servir a Dios. Porque cuando tenemos familiares, cuando tenemos fiestas, cuando tenemos compromiso, como sea nos damos el tiempo para ir, ¿o no? Inclusive, dejando de venir al culto, atendemos compromisos. Pero no así para Dios. No, es que no puedo, tengo que arreglar la casa. No, es que mire, no alcanzo a cocinar el almuerzo. Es que es un gasto salir y ir a comer afuera. Son puras excusas. Entonces no es no puedo, es no quiero. ¿Sí? Es no quiero. Repita conmigo. No quiero servir a Dios. Repítanlo. No quiero servir a Dios. ¿Saben por qué no decimos no quiero? Por callar nuestra conciencia. Porque es más fácil decir no puedo, decir no quiero. Porque si quisiéramos, el tiempo nos podemos dar, la forma nos podemos dar, pero es no quiero. Y eso pasaba con el pueblo de Israel, con los sacerdotes de Israel. No es que no podían hacer que el pueblo viva bien bajo la ley, es que no querían hacerlo. Porque la circunstancia que estaban viviendo y la ira que el pueblo tenía, era mejor tener el favor del pueblo que el de Dios. Es lo que pensaban los sacerdotes. Y Dios le dice, mira, te doy un chance, te doy una oportunidad de que lo que has oído de mi ley lo pongas en tu corazón. Lo pongas en tu corazón. Y eso es una convicción. Eso es una convicción. Cuando el mandamiento de Dios se vuelve tu vida, ¿sí? Que si Dios dice ir y predicar el Evangelio, ¿qué día vas a predicar el Evangelio? Todos los días, no el sábado de las armas, todos los días. ¿Sí? En mi iglesia he venido muchos pentecostales. Y yo les digo, si quiere ayuno, ayuno en casa. ¿Sí? ¿Por qué esperar que toda la iglesia ayune para hacerse ver? Si quiere ayunar, ayuno en casa. Si quiere orar, empieza orando por casa. Porque nos gusta hacer en conjunto para que la gente nos vea, pero no hay uno que solo Dios nos ve. Eso es una convicción. Cuando yo decido predicar el Evangelio, sin esperar que haya una reunión de conocimiento, no, pero es que iban a ver y voy a ir a ganar más. Está bien porque es parte del servicio que en la iglesia local, pero es parte del servicio diario de nosotros delante de Dios. Vive en santidad. No cuando el pastor te ve,
sino en intimidad delante de Dios. Y así es cada uno de los mandatos que Dios nos da. No es para agradar a la gente, es para agradar a Dios. Y ese es el problema de los sacerdotes de este tiempo. Pero Dios le advierte y le dice: si tú no guardas los mandamientos, si tú no haces que estos mandamientos echen raíz en tu corazón, yo te voy a maldecir. ¿Y a cuánto les gustaría que Dios nos maldiga? ¿A cuánto nos gustaría? A ninguno, ¿verdad? Pero vivimos de esa forma. Queremos encontrar el bien de Dios, queremos mirar la bendición de Dios, pero no serle recíprocos a Dios. No queremos responder a Dios como Dios nos pide que respondamos. No queremos, pero sí queremos el bien de Dios. ¿O no? ¿Cuándo no? Yo quiero el mal de Dios. Si me porto mal, que me castigue. ¿Cuántos queremos eso? Ninguno. Yo le decía a mi iglesia cuando estudiamos el capítulo 1, si nos pagaran por traer un invitado, la iglesia estuviera llena y más servicios se necesitaran. ¿Sí o no? Si nos pagaran por cada invitado que traemos, la iglesia estaría llena. Y nos damos cuenta por cómo educamos a nuestros chiquillos. ¿Sí? Pórtate bien y te doy un chupete. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? Si te portas bien, te compro esto. Y lo único que queremos que haga Dios con nosotros: obedéceme y te doy bendición. Obedéceme y te doy bendición. Obedéceme y te doy recompensa. Pero no es así con Dios. La recompensa está en la obediencia. Tú obedeces, esa es tu recompensa, porque al obedecer te libras de muchas cosas. Esa es tu recompensa. Entonces, la primera cosa que tenemos que mirar para un arrepentimiento genuino es la advertencia de parte de Dios. Y varias veces en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo del 14 al 17, Dios ya le dijo al pueblo de Israel: si tú no obedeces, va a venir maldición, y le dice todo lo que le va a pasar al pueblo de Israel. No escucharon. Llega Moisés en el Deuteronomio y vuelve en el capítulo 28, versículo del 15 al 20, más adelante también hasta el 29, le sigue hablando de la maldición que van a tener si es que no obedecen a Dios. Pero ¿cuánto nos importa eso? Nada. Porque Dios es un Dios de amor y es lo que tenemos en la cabeza. Y olvidamos que sigue siendo el Dios justo, el Dios severo, que decidió destruir a la humanidad, dándole chance de arrepentirse con el arca de Noé, pero no quisieron hacerlo. De igual manera, Sodoma y Gomorra, no hubo alguien que decida darse la vuelta de su pecado y mirar a Dios y decir: realmente estoy mal. Por eso Dios nos advierte. Dios nos advierte y te dice: quiero que vivas por convicción, no por emoción. Porque ¿a cuánto nos pareció bonita las prédicas de Fuego Evangelismo? Los que vinieron. Fueron buenas, ¿verdad? Fueron buenas. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a cumplir lo que decidimos? Porque más de una noche fue aquí adelante llenísimo de gente arrodillada en los pasillos y todo. Pero ¿cuántos estamos viviendo lo que decidimos? Porque somos emocionalistas. Y luego cuando vemos lo que nos toca, digo: pero ¿por qué decidí eso? ¿Verdad? No sabía que era tan duro. Y lo que dice acá Dios: tú me obedeces, porque si no me obedeces, va a venir la maldición de Jehová sobre ti. ¿Sí? Y empieza a explicarles y les dice: he aquí, dice, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Sí? Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Sí? He aquí, yo os dañaré la cementera y os echaré el rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Sí? Acá cuando dice enviaré maldición sobre nosotros y ya las maldecidos, enviaré la maldición. ¿Sí? Ya tenía preparado lo que les voy a dar, así que ahora les toca. ¿Sí? Quieran o no, la maldición va a venir sobre ustedes, dice Jehová. ¿Sí? Y dice: y ustedes se van a dar cuenta porque voy a maldecir su generación. ¿Sí? Dice: van a ser como si se cayeran de cara en el estiércol. ¿Sí? Y el estiércol de sus animales que están sacrificando, eso les será en el rostro. Y con esas manchas de desobediencia los enviaré. ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas en la mañana? Me llegó avena, así que están intentando limpiar
Dice, el pueblo entero se dará cuenta de mi maldición, porque la desobediencia de ustedes quedará manchada como si se hubiesen caído en el estiércol. ¿Sí? La mayoría hemos pisado popó un día, ¿verdad? ¿O no? No, nunca. Todos hemos pisado un día. Bueno, y es notorio lo que pisamos, ¿verdad? No solo porque el zapato se mancha, sino porque hay un olor que te persigue. Y te das cuenta pronto por el olor antes que por la mancha. Eso iba a ser para el pueblo de Israel. ¿Sí? La gente iba a saber que andan en desobediencia. ¿Sí? Porque llevarás una mancha y con esa mancha te enviarán. ¿Quieres sacrificar lo que quieras? Sacrifica, dice. Pero esos sacrificios, el estiércol de esos sacrificios, te será en el rostro, dice. Y así te enviarán. Y más de una vez Dios hace esa comparación. Cuando vemos en 1 Reyes capítulo 10, verso 14, Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes desobedecen, los barreré como el estiércol se barre en el suelo. ¿Sí? ¿Cómo se barre el estiércol en el suelo? Echando tierra y listo, ¿no es cierto? Así dice Dios haré con el pueblo. Te barreré como valiendo nada. Como valiendo nada, te barreré, dice Jehová. Y muchas veces creemos que la advertencia de Dios no son ciertas. Y jugamos a probarle a Dios. A ver, me voy a portar mal para ver si es verdad que Dios disciplina. Voy a andar en desobediencia para ver si es verdad que Dios disciplina. Nos gusta jugar con Dios. Y cuando viene la disciplina, ¿contra quién nos quejamos? Contra Dios. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, a los sacerdotes: arrepiéntense. Escucha mi advertencia. Arrepiéntete. Arrepiéntete, escucha mi advertencia. Ahí está la hermana Lina, estuvo esta semana en casa, y ella sabe que a Matías le advertimos 3 veces. ¿Sí? Después de la tercera advertencia, empieza a cobrar tasas hasta que obedezca. ¿Sí? Tiene 1 año. Y la mayoría de los niños de mi iglesia les dan igualito. ¿Sí? 3 veces de advertencia, después de la tercera, tasas hasta que obedezca. Y lo mismo nos dice Dios: arrepiéntete, 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 obedece, arrepiéntete, obedece, arrepiéntete, vive con convicciones, decide vivir bajo convicciones, decide que la palabra de Dios, la ley de Jehová, sea tu forma de vida, porque Dios no es un juego. Arrepiéntete. Y empezamos, decimos en el culto: sí, Señor, me arrepiento, no lo voy a volver a hacer. Pasa una semana y ¿qué hacemos? Lo mismo. Eso no es convicción, eso es una emoción. Una emoción. Y Dios nos manda que dice: arrepiéntete. Salmo 106. Salmo 106, 15 dice: y 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. El capítulo 106 de Salmos nos viene narrando el comportamiento del pueblo de Israel. Que si el pueblo de Israel pide maná, ¿y qué les dio Dios? Maná. Dice: pero al recibir el maná se rebelaron contra Dios. Luego pidieron carne, y Dios les dio carne, pero al recibir la carne se rebelaron contra Dios. Luego pidieron agua, y al recibir agua, luego se rebelaron contra Dios. Y dice Dios: yo les di lo que pidieron, pero luego decidí enviar mortandad sobre ellos. Porque Dios es un Dios rico en misericordia, que Dios nos da oportunidades día a día. Dios nos da oportunidades, Dios nos da advertencia, pero la maldición de Jehová, el castigo de Jehová, tarde o temprano llega. Cristo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No hay nadie que pueda jugar con Dios y salir bien de ese juego. Por eso Jehová se presenta a los sacerdotes como Jehová de los ejércitos. Quieren pelear, pues están peleando con el Dios de los ejércitos. Están peleando con aquel que les dio victoria tras victoria. Están peleando con aquel que decidió matar a sus enemigos para que ustedes tengan victoria.
era irse contra todo el pueblo de Israel. Todos estaban de acuerdo en ofrecer lo peor. Y el sacerdote, ¿cómo me voy a poner a pelear con todos ellos? Si ellos quieren ofrecer lo peor, ofrezcamos lo peor. Y así somos varios padres. Así somos. Por no pelear con los hijos, aprobamos lo que quieren los hijos. Varios sacerdotes de hogar que muchas veces somos. Porque por no ser una espiga en la familia y ella dice, pero eso no quiere Dios, pero eso no quiere Dios, pero eso no quiere Dios, no, allá Dios se arreglará con él. No es así. Dios nos va a pedir cuentas de cómo administramos nuestro hogar. Dios va a pedir cuentas de cuán permisivo fuiste con tu familia. Dios va a pedir cuentas de cómo dejaste que ellos vivan en pecado cuando era tu deber decir, eso no lo permite Dios. Como el pueblo de Israel. El sacerdote puede decir, Dios no se merece sacrificios ciegos. Dios no se merece sacrificios enfermos. Pero digo, no, está bien, déjenlo, yo lo mato. Y lo mismo va a pasar de Dios con nosotros. Nos va a pedir cuentas y decir, tú guía espiritual de tu hogar, tú líder de tu hogar, cabeza de hogar, ¿por qué no cuidaste a tu hogar del pecado? ¿Por qué dejaste que tu hogar viva en pecado? Cuando podías decir no por no pelear, decidiste decir sí. Y el problema no es que no conozcamos la palabra de Dios. El problema es que la palabra de Dios no es una convicción en nuestro corazón. No creemos que la palabra de Dios es tan viva y eficaz que luego cuando algo va mal empezamos a buscar consejo humano. Que si lo que me dice la palabra de Dios no me gusta, mejor hago caso al consejo del vecino. No, si creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios, vamos a tenerla por palabra de Dios y vamos a obedecerla como lo que es palabra de Dios. Eso era la ley de Jehová. Si Dios decía que no, el pueblo ¿qué tenía que decir? No. Pero no fue así. No fue así. Decidieron vivir conforme a lo que quisieron y obedecer la ley de Dios a su manera. Y así somos. Lo que me gusta obedezco y lo que no me gusta me aguardo. Yo. Ay, no sé ustedes. ¿Sí? Pero así somos. Lo segundo que nos dice Dios es, tenemos un ejemplo para imitar. ¿Sí? Tienes una advertencia para escuchar, pero tienes un ejemplo para imitar, dicen los sacerdotes. ¿Sí? Y yo no sé el corazón de los sacerdotes en este tiempo, pero yo leyendo y estudiando este pasaje, me dolía mucho. ¿Sí? Cómo Dios va a ponerle a Leví, el primer sacerdote, y va a decir, así quería que sean ustedes, así como yo. Y dice, y sabréis que yo os envié esta advertencia. ¿Sí? Miren, ¿cuál era la razón de la advertencia? Dice, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, la advertencia que yo te doy es para que seas como Él era. ¿Sí? La advertencia que yo te doy es para que seas como Él era. Le dice Dios a los sacerdotes. Les dice, yo quiero que tú vivas la palabra de Dios para que seas como Él era. Él es un gran ejemplo. Y uno si no conoce la Biblia, dice, ay, pero ¿quién es Leví? ¿Sí? ¿Quién es Él para que me lo pongan de ejemplo? ¿Quién es Él para que vengan y me digan, quiero que sean como Él? Y Pablo un día dijo lo mismo, ¿verdad? Ser imitadores de quién dijo Pablo? De mí. Así como yo, de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros podrían realmente un hermano decir, yo quiero ser como Él? Yo quiero ser como ese hermano. ¿O cuántos de nosotros podrían decir, tranquilo hermano, usted puede seguirme porque yo sigo a Cristo? Usted puede mirarme como vivo yo porque yo vivo como Cristo vive. Usted puede imitarme porque yo reflejo a Cristo. Eso dice Dios de Leví. Puede mirarlo a Él porque yo sé cómo vive Él. Y empieza a decirle, dice, mi pacto con Él fue de vida y paz. ¿Sí? Literalmente, en Números capítulo 25, versículo 12, Jehová hace con Leví un pacto y le llama pacto de paz eterna, donde la tribu de Leví iba a vivir siempre en paz. ¿Sí? Dice, mi pacto de paz y
de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Entonces Dios le dice esto: yo le prometí a mí paz y vida. ¿Qué le prometió? Paz y vida. No que las promesas de Dios iban a darle paz o iban a darle vida, sino que el cumplimiento de la promesa de Dios era paz y vida. ¿Sí? Tú obedeces a Dios y vas a sentir la paz de Dios. ¿Sí? No es que la obediencia, el resultado va a ser la paz de Dios. No, la obediencia es la paz de Dios. ¿Entienden? Cuando yo obedezco, tengo mi retribución. Porque al obedecerle a Dios, al cuidar los mandamientos de Dios, al vivir la ley de Dios, estoy teniendo mi recompensa, que es la paz de Dios. ¿Sí? Estoy teniendo mi recompensa, que es el cuidar del bien. Si Dios te dice no lo hagas y no lo haces, ahí está tu recompensa. No es que el Señor ya te obedecí, dame algo. No, la obediencia es tu recompensa, porque al obedecer Dios te está evitando muchas cosas. Esa es tu recompensa y esa es tu bendición, la obediencia. Pero estamos acostumbrados, como decía este rato, como a los hijos: te portas bien y te doy esto, y queremos que lo mismo haga Dios con nosotros. Ya me porté bien, Señor, ahora dame lo que me toca. Ya te obedecí, Señor, ahora dame lo que me toca. Ya te serví, Señor, ahora dame para pagar las deudas. No es así con Dios. No es así. Porque si no estamos engañándonos, no estamos sirviendo a Dios con integridad. Estamos haciendo lo que el pueblo de Israel en el capítulo 1, los sacerdotes, sirviendo a Dios para encontrarle a Dios el bien. Esta vez, Señor, yo te sirvo, pero ¿qué provecho tengo? Dijo varias veces el pueblo. ¿Qué provecho tengo en tener comunión contigo, Señor? Y yo le pregunto siempre a mi iglesia, ¿qué te puede dar el mundo que no te pueda dar Dios? ¿Qué te puede dar? ¿Qué te puede dar el mundo que no te pueda dar Dios? Y uno dice, no, nada, el Señor me puede dar mucho más allá de lo que el mundo me da. Y entonces, ¿por qué no servimos al Dios vivo? ¿Por qué no estamos viviendo como Dios nos pide que vivamos? Si Él me puede dar más de lo que el mundo me puede dar, ¿por qué vivo alejado de Él? Dios dice, arrepiéntete, vuélvete a mí. Pero muchos vivimos como el pueblo de Israel. ¿En qué nos devolvemos, Señor? Si yo no estoy apartado, yo no estoy mal contigo, Señor, ¿en qué me voy a volver? La desobediencia te aparta de Dios. No es necesario que estés en pecado sexual, en pecado inmoral, para decir, ahora sí estoy apartado de Dios. Porque ¿a quién decimos que está apartado? Al hermanito que está bailando, al hermanito que no viene más a la iglesia. Ellos viven apartados de Dios. No, la desobediencia te aparta de Dios. Podemos estar acá en la iglesia, sentados, dando nuestra plata en la iglesia, que no significa estar cerca de Dios. La desobediencia es pecado, el pecado nos aleja de Dios. No hay pecado más grande que te aleje más de Dios, cualquier pecado nos aleja. Y Dios le dice, pero recuérdate a mí. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos sacrificaban, ellos ofrecían culto, ellos hacían todo lo que Dios les había pedido, y aún así Dios les dice, ustedes están lejos de mí. Porque la religiosidad, escúchame bien, la religiosidad no te acerca a Dios. El ser religioso no significa estar bien con Dios. El ser obediente es estar bien con Dios. Y por eso Dios en el capítulo 1 le pregunta al pueblo, ustedes dicen que soy su padre, ¿dónde está mi honra? Ustedes dicen que soy su Señor, ¿dónde está? Debemos amarlo. Yo con una familia de la iglesia estuvimos compartiendo este día jueves. Ellos también pudieron ir el domingo, le operaron a la hija. Y les decía, ¿cuánto valoramos a Dios? ¿Cuánto vale Dios para nosotros? Y pues la hermana decía, muchísimo. ¿Sí? Dios es lo más valioso en nuestra vida. Y para la mayoría de nosotros, ¿verdad? Dios es lo más valioso. Pero no se ve en cuánto hablamos, sino en cuánto vivimos. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes han tenido un poco mi nombre. Ustedes no han sabido valorar mi nombre. ¿Pero cómo, Señor? Sí, porque han decidido obedecer la ley a su manera. Y de esa forma me demuestran que no valoran mi nombre. ¿Cómo valoramos el nombre de Dios? Haciendo lo que Dios nos pide. Si eres muy valioso, voy a quererlo tener contento, voy a querer satisfacerlo, voy a querer que Él se lleve la gloria todo el tiempo.
porque yo lo amo, porque yo lo valoro, porque Él es todo para mí realmente. Voy a querer que Él se engrandezca en todo lo que yo hago. Pero no sucede así. No sucede así. Y Dios dice, vuélvete a mí, arrepiéntete. Escucha la advertencia que te doy. No quiero tu emoción, quiero tu corazón. Quiero mi palabra sembrada en tu vida. Quiero que vivas bajo la palabra que has escuchado. No quiero tus emociones, quiero tu corazón. Luego Dios dice, dejé un gran ejemplo. Dejé a Leví como ejemplo, dice Dios. ¿Sí? Y dice, si ustedes ven a Leví, dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Sí? Dice, yo a él le prometí paz y vida, y le di paz y vida, pero le di paz y vida con el propósito de que él me tema, y él me temió, dice Dios. Y usted dice, yo soy fiel contigo, dame tu parte. Yo cumplo mis promesas, a pesar de que tú eres infiel. Dios dice, yo sigo fiel, pero dame tu parte. Yo le di para que me tema, y él que hizo me temió y me honró por lo que yo le di. Dame tu parte. Dice, la verdad estaba en la boca de él. No había iniquidad en él, no había error. La gente podía acercarse a él y él obraba conforme a la palabra de Dios. Él vivía conforme a la palabra de Dios. Aconsejaba conforme a la palabra de Dios. Dice, y este sacerdote hizo que muchos se aparten de iniquidad. Este sacerdote, líder espiritual del pueblo de Israel, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era el sacerdote que Dios quería que sea. Y Dios dice, yo les prometí a ustedes vida y paz para que sean como Él. Y la advertencia que ahora les doy de que vivan conforme a la palabra de Dios es para que sean como Él. Para que puedan mirarte a ti y no puedan hallar en ti pecado. Para que puedan mirarte a ti y puedan hallar en ti un consejo sabio. Para que puedan mirarte a ti y puedan mirar en ti la ley de Jehová. No cuánto sabemos de la Biblia. Eso no es tan importante. Sí es importante estudiar, es importante leer, es importante conocer, pero no se trata de cuánto sabemos, sino de todo lo que sabemos, cuánto vivimos, porque de eso nos demanda Jehová. Podemos saber mucha teología y mucho todo, pero si no vivimos todo lo que sabemos, ¿de qué sirve vidas vacías? Y Dios dice, así era la Biblia. Lo miramos a Él y podíamos ver la ley en su vida, no en su boca. Se acercaban a Él y hallaban consejo. Se acercaban a Él y era irreprensible. Y líderes espirituales, padres de familia, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo estamos en casa? Porque el líder espiritual tendría que ser el que hace que su familia se aparte del pecado. Los líderes espirituales tendrían que ser quienes pueden estar ahí cuando la familia necesite consejo, porque son temerosos de Dios, conocedores y viven la ley de Dios. Padres de familia, esa es nuestra obligación, poder ser guías espirituales para la familia, poder tener temor de Dios y vivir la palabra de Dios, para que cuando nuestros hijos vivan algo, cuando nuestra familia viva algo, puedan con confianza acercarse y hallarnos irreprensibles y decir, yo en él encuentro el consejo de Jehová. Yo en él encuentro el consejo de Jehová. Pero a veces creemos que esa es función del pastor. ¿Está mal mi hijo? ¿A dónde lo llevo? A la oficina del pastor. Sí. Ah, de que el pastor te habla. Ah, de que el pastor te enseña. Estoy mal con mi esposa, vamos donde el pastor. Y todo creemos que es el pastor. Dios nos puso el pastor para cuidarnos, pero Dios puso a cada hombre en casa para cuidar su hogar. Si no cumplimos esa función, no nos vayamos contra el pastor, porque Dios va a demandarnos a nosotros de cómo cuidamos el hogar, así como iban a demandar de los sacerdotes de cómo hicieron extraviar al pueblo. ¿Sí? Entonces, primera cosa, una advertencia para escuchar. ¿Sí? Segunda cosa, te dice un
un ejemplo para imitar. ¿Sí? Vamos a un versículo más, Salmo 37. Dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Sí? Dice: mira al que anda en integridad, mira al que anda en justicia, míralo bien, porque para ellos hay un final feliz. Dice. ¿Sí? Tal vez no vas a morir teniendo todo lo que quisieras tener. Tal vez no vas a morir teniendo las grandezas que hubieras querido tener. Pero dice la Biblia: mira al íntegro y mira al justo, ellos van a ser felices. Había un profesor en el instituto que decía que no nos preocupemos por plata, porque plata nunca hubo. ¿Sí? Y el día que hubo trajo problemas. ¿Sí? Y yo hablaba con mi hermano y le decía: qué triste es cuando lo material nos ata. Qué triste es cuando lo material no me deja servirle a Dios. Cuando lo material me impide servirle a Dios. Porque tenemos un hermano que sirve con todo su corazón, pero no puede servir más de ese tiempo porque tiene una deuda que pagar. ¿Sí? Por cosas que Dios tal vez un día le podía proveer, si es que era su voluntad. Pero a veces vivimos atados por querer tener cosas que Dios no nos quiere dar. Señor, provee una casa. Señor, provee una casa. Como Dios nos provee, me hago un préstamo, ¿verdad? Y no puedo dejar de trabajar, no puedo porque tengo una deuda que pagar. Y vivimos orando a Dios que nos provea, pero como no nos puede proveer, lo hacemos a nuestra fuerza. Y vivimos atados de cosas que no nos permiten seguirle a Dios en integridad. Ya que el salmista dice: mira al íntegro y mira al justo, porque ellos van a ser felices. Ellos van a tener un final feliz. Algo que yo siempre digo en mi iglesia es: ¿qué le dejó Abraham de herencia a su hijo? ¿Qué le dejó de herencia? Temor a Jehová. ¿Qué más le dejó de herencia? ¿Qué le dejó de herencia a Abraham a su hijo? Y que su hijo le dejó a su nieto también. ¿Qué le dejó? Una carpa. ¿Sí? Una carpa toda implementada, murió Abraham y ahí se quedó viviendo su hijo Isaac. ¿Sí? ¿Y cuál es ahora nuestro conflicto? No, es que estoy construyendo para cuando él muera, que mi hijo tenga algo. Y no enseñamos que no temor de Jehová. Somos buenos administradores, somos buenos profesionales, somos buenos enseñando todo, menos temor de Jehová. Y nos preocupamos por dejar a los hijos una buena herencia y no trabajamos en el temor de Dios. Y renegamos contra Dios cuando nuestros hijos se extravían. Renegamos contra Dios cuando nuestras esposas no se sujetan. Renegamos contra Dios. Pero ¿dónde está el líder espiritual que Dios necesita en cada hogar? ¿Dónde está? ¿Dónde está el líder espiritual que Dios necesita en cada hogar? Tercera cosa. Una condición que aceptar. Yo creo que esta es la parte más difícil para todo creyente. Tengo una chica en mi iglesia. Estoy preocupado sobre eso también. Comienza a sentarse. Que su papá murió hace un año. ¿Sí? Le dio leucemia. Hace 2 años ya en junio. Le dio leucemia y sufrió un montón. Como iglesia oramos mucho para que Dios restaure su salud, para que Dios lo sane, para que Dios haga un milagro. Y un día llegó del hospital caminando todo bien fuerte después de la quimio y todos muy contentos. ¿Sí? Pude estar en mi boda y todos creíamos que iba bien. ¿Sí? Después por diciembre se empezó a poner muy mal, en enero se puso peor y así fue avanzando y falleció. Su hija, muy dura, apoyaba a su madre, apoyaba a su hermana, en el velorio ella era la que estaba haciendo todo, no derramaba una lágrima. ¿Sí? Le enterramos al papá y ella siguió su vida como nada. Pero empezó a pasar algo. No vino más los sábados al evangelismo, no vino más a la oración, empezaba a venir cuando quería el culto y empezó a dar pasos y pasos para atrás. No vino más al estudio. Y no importa cómo estás, no estoy bien, pero no tengo tiempo. Y seguía subiendo y seguía subiendo. Este año nos sentamos a charlar y dije: ¿cómo estás? Y ella dice: no leo más mi Biblia y no quiero saber nada
sirve para nada, Señor. Porque cuando le pedí con mi mamá, no supo responder la oración. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Y ella vivió todo un año diciendo que estaba bien, sin aceptar que realmente la situación difícil endureció su corazón. Porque cuando viene una situación difícil, lo primero que desmaya es nuestra fe. Lo primero que desmaya es nuestra fe. Y lo que menos queremos es buscar a Dios. ¿Para qué buscar a un Dios que me falló? Porque cuando una persona me falla, ¿qué dice? Yo en él no vuelvo a confiar. Yo en esta persona no vuelvo a confiar, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa con Dios. ¿Por qué no voy a confiar en un Dios en quien deposité toda mi fuerza y no supo ayudarme? ¿Por qué confiar en un Dios que yo creí que me iba a ayudar y no me supo ayudar? Y la parte más dura, hermanos, es reconocer la condición en la que estamos viviendo. Muchos endurecidos de corazón por situaciones. Muchos con un corazón lleno de rencor porque no hemos visto a Dios responder nuestras oraciones como quisiéramos que responda. Muchos con una actitud muy cómoda, queriendo recibir de Dios lo que Dios nos puede dar sin necesidad de buscar a Dios. Pero todos tenemos algo que cambiar. Todos. Todos, porque la Biblia dice que Dios nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que todos tenemos algo que cambiar. La culpa no es de Dios que no puede cambiarnos, es de nosotros que no queremos aceptar que necesitamos cambiar algo. Nos creemos casi glorificados. Señor, pero ya, ¿qué quieres trabajar en mí? Si yo ya estoy, Señor, estoy listo, úsame, Señor. No. Y entonces acá Dios le dice a los sacerdotes, yo quería que sean como Leví, pero no son así. Y les aclara y les dice, más vosotros, ¿sí? Les hace un contraste, dice, yo quería que sean como él, pero no lo son. Dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Dice, Leví era ejemplo en integridad, el Leví no hallábamos iniquidad, Leví guardaba la ley de Dios, Leví vivía en la ley de Dios, pero ustedes no, dice Jehová. Ustedes han hecho todo lo contrario, han corrompido mi ley, han desobedecido mi ley, han hecho tropezar a muchos en mi ley. No tiene nada que ver con lo que yo quería de ustedes. Y yo creo que esa es una pregunta muy importante que nos debemos hacer. Y ahí empieza todo el camino del arrepentimiento. Estoy siendo lo que Dios quiere que sea. Estoy siendo lo que Dios quiere que sea. No como profesional, no como hijo, no como padre, no como esposo, no como esposa. Delante de Dios, estás siendo lo que Dios quiere que seas. Como hijo de Dios, estás siendo lo que Dios quiere que seas. Porque Dios miraba a los sacerdotes de ese tiempo y decía, ustedes no son ni la sombra de lo que yo quería para ustedes. Pero Dios siempre, escúchenme bien, hermanos, Dios siempre quiere para nosotros lo mejor. A veces no lo entendemos, a veces no sabemos cómo, a veces no sabemos cuándo, pero si Dios te dice, esto debes hacer, yo lo voy a hacer, porque sé que al obedecerlo, Dios va a hacer en mí lo que es mejor delante de Él. ¿Sí? Cuando yo obedezco a Dios, no importa si entiendo o no entiendo. Yo les decía a los jóvenes el día que salimos, la obediencia no es lógica. ¿Sí? Te obedezco, Señor, si me explicas qué va a pasar. Te obedezco, Señor, si me dices, no, eso ya no es obediencia. La obediencia es cuando hago lo que me pide, aun cuando no entiendo por qué me pide. Cuando hago lo que me pide, aun cuando no entiendo por qué me lo pide. Dios te dice, deja a esas personas. Pero ¿por qué, Señor, si no son nada malo? Deja a esas personas. Obedezco, Señor. No te entiendo, pero obedezco, Señor. Cambia tu carácter. Señor, pero si no soy nada malo, cambia tu carácter. No te entiendo, Señor. Yo creo que estoy bien, pero si tú lo dices, yo voy a cambiar. Vive en santidad. Señor, pero si tú sabes que vivo bien, no, vive en santidad. ¿Sí? No te entiendo, Señor. No sé qué es lo que quieres que cambie, pero si tú me dices que debo cambiar, voy a cambiar.
eso es obediencia. Pero para poder obedecer, necesito aceptar lo que soy. Necesito aceptar lo que soy. Y muchas veces el problema es que nos comparamos con el equivocado. ¿Sí? No, pero mira el hermanito, yo voy más que él al culto, yo sigo más que él no va los miércoles, yo sí voy. Entonces, ¿cómo voy a estar mal? Pero mira al pastor, mira a los hijos del pastor, mira a la esposa del pastor. No somos llamados a compararnos con ellos. No somos llamados. Yo le digo a la iglesia, si quiere invitar a alguien que no sea a mí porque no les va muy bien, ¿sí? No somos llamados a compararnos con el pastor. Si el pastor vive así, yo vivo también. No. Es mirando a Cristo. Porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Cristo. Entonces, si nos miramos con Cristo, un día hizo una regla muy grande en la iglesia. Decía, esto es Cristo, le decía, ¿sí? Si nos medimos con Cristo, ¿en dónde estamos? Si nos miramos con Cristo, ¿qué debo cambiar? Porque Él es el sumo sacerdote. Lo que le era para los sacerdotes, Cristo es para nosotros. Y Dios dice, yo quiero que seas como Él. ¿Sí? Quiero que cada uno, dice Colosenses, sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros sea presentado perfecto en Cristo Jesús. El pastor, yo, pastor de Ceballos también, soy un pecador más, con errores igual que ustedes. Nada más la gracia de Dios nos ha permitido cuidar de su iglesia, pero no somos perfectos, ¿sí? Entonces no somos los correctos para que se miran, ¿sí? No somos los correctos, pero si Él es así, ¿por qué yo no? No, es Cristo. Mira a Cristo, y cuando miras a Cristo vas a entender tu condición. Porque cuando nos reflejamos con Cristo, entendemos que todavía hay mucho para cambiar. Y Dios dice, arrepiéntete, escucha mi advertencia, mira mi ejemplo, ¿sí? Cambia. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a terminar. Y queda un rostro ya con Dios.